Agosto de 1969, 9 años después de los asesinatos junto al lago Bodom. Carl Gyllström está borracho otra vez, como de costumbre. Ha convertido su casa en un infierno para su esposa y sus 2 hijos. Al final de su más reciente borrachera, su hija, que ahora tiene 21 años, finalmente se harta. Los dos se enfrascan en una discusión fuerte, durante la cual ella amenaza con llamar a la policía. Carl sale de la casa para tranquilizarse y encuentra a un vecino dispuesto a escucharlo. Pasan la tarde juntos, bebiendo, hasta que la plática se vuelve seria, demasiado seria. Carl le confiesa algo que lo ha estado carcomiendo en silencio desde hace años, que él, Carl Gyllström, es el responsable de los asesinatos del lago Bodom. Entre lágrimas, Carl le pregunta qué debería hacer. El vecino, espantado por esa confesión, le responde que no hay nada que hacer. Que si se atreve a confesar, lo único que le espera es la cárcel, y que tal vez sería mejor que se metiera al lago y no saliera. Carl se queda callado mucho rato. Finalmente, solo pide otro trago. Esa misma tarde, alguien le comenta al hijo de Carl que su papá fue visto nadando en el lago poco antes de las 6 de la tarde. Alarmado, el joven toma una lancha y se dirige rápido al lugar, pero no logra encontrarlo. La familia avisa a las autoridades locales. No pasa mucho tiempo antes de que encuentren el cuerpo de Carl a 3 metros de donde ocurrieron los asesinatos. Está vestido, con un par de botellas de vino flotando junto a él. Al principio, la esposa de Carl corre a defenderlo, asegurando que el vecino malinterpretó lo que su marido dijo. Pero con el tiempo, su versión cambia. Luego de años de afirmar que Carl había pasado la noche de los asesinatos con ella, termina admitiendo que él durmió en el sillón esa noche. Que había tenido demasiado miedo de su esposo como para no protegerlo. La prensa etiquetó la muerte de Carl como un suicidio, aunque la policía nunca lo confirmó. Para ellos, la confesión fue hecha solo ante una persona y en circunstancias dudosas. Ambos estaban borrachos, y no había causa probable. Aunque Carl era un borracho que odiaba a los campistas con furia, hay una gran diferencia entre molestarlos y asesinarlos brutalmente. Por segunda vez en una década, descartaron a Carl Gyllström como sospechoso. Mientras tanto, el otro viejo sospechoso del lago Bodom, Hans Assmann, cultivaba activamente su reputación como el Coco de Bodom. Le encantaba contar historias fantasiosas y sin comprobar a revistas de crímenes reales. Entre otras cosas, afirmaba haber sido miembro de las SS alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y haber trabajado después para la KGB. Nunca confesó nada sobre los asesinatos, pero era evidente que disfrutaba de la atención. Finalmente, en 1997, ya de 73 años, invitó a un periodista a su lecho de muerte. En una entrevista incoherente, insinuó su participación en varios crímenes sin especificar cuáles. El periodista asumió que se refería a otro doble asesinato sin resolver en 1959, un año antes de lo de Bodom. Ese caso, donde 2 jóvenes campistas fueron asesinados en su tienda junto a un lago, era demasiado parecido al de Bodom para ignorarlo. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó directamente sobre Bodom, Hans no confesó nada. Poco después murió, dejando su historia real envuelta en exageraciones. Por un tiempo, parecía que jamás habría nada nuevo que reviviera el caso de Bodom. La verdad se había perdido entre la mala gestión de la escena del crimen y los años. Los 90 se fueron, llegaron los 2000. Y sorpresivamente, hubo un giro inesperado. La ciencia forense había avanzado bastante desde los 60 y al reexaminar viejas evidencias, la policía encontró a un nuevo sospechoso. Uno que había estado todo el tiempo frente a sus narices. Abril de 2004. Nils Gustafsson había llevado una vida normal durante 45 años. Ahora, en sus 60, estaba retirado, con esposa e hijos. Los hechos de Bodom parecían cosa de otra vida. Hasta que recibió la visita de la policía. Le informaron que estaba arrestado por el asesinato de Anja, Maila y Seppo. Se quedó en shock. Aunque no hay prescripción para el homicidio, Nils había dejado atrás esa etapa traumática. O al menos eso creía. Los errores cometidos por la policía en 1960 complicaban reabrir el caso. Pero había una pieza de evidencia que parecía reabrir las posibilidades: los zapatos ensangrentados de Nils, encontrados a más de 1 kilómetro de la escena. El análisis forense determinó que la sangre pertenecía a sus amigos asesinados, pero no había rastro de sangre de Nils.
Los fiscales concluyeron que el asesino llevaba puestos esos zapatos al atacar la tienda. Y que, por lógica, ese asesino era Nils. El retrato que Nils dio del atacante, un hombre rubio de mandíbula cuadrada, fue descartado, pues se obtuvo bajo hipnosis. Así que Nils fue encarcelado 1 año mientras preparaba su defensa. Durante ese tiempo, el caso se convirtió en un escándalo mediático. Viejas teorías sobre los asesinatos volvieron a las portadas. Ahora había un ángulo morboso, el de un adolescente que supuestamente había matado a su novia y evadido la justicia por 45 años. Agosto de 2005. Comienza el juicio. La fiscalía presentó una versión condenatoria de lo que ocurrió aquella noche. Teorizaron que el 4 de junio de 1960 fue un día tenso en el lago. Nils se emborrachó, se puso agresivo y peleó con su novia, Mayla. Tan mal estuvo la cosa, que lo corrieron de la tienda de campaña. Después de la medianoche, Seppo intentó calmarlo, pero terminaron peleando. Seppo ganó esa pelea, lo que explicaría los golpes que Nils recibió en la mandíbula y el cráneo. Seppo regresó a la tienda, dejando a Nils afuera. Pasadas las 4 a.m., cuando los demás ya dormían, Nils habría regresado con un cuchillo y una piedra. Mató brutalmente a sus amigos y simuló un robo. Se llevó las llaves de las motocicletas, la chamarra de cuero de Seppo, sus carteras, relojes y los arrojó cerca, tal vez al lago. De ahí, desapareció sus zapatos y volvió a acostarse junto a su novia muerta, simulando estar inconsciente. Las heridas previas que Seppo le causó ayudaron a que pareciera una víctima más. La fiscalía basó su caso en 2 pruebas clave, los zapatos con sangre y las cortaduras de la tienda. Nils, hallado sobre la tienda, solo tenía heridas en la cabeza. Argumentaron que si hubiera estado dentro, habría sufrido cortes graves también. Lo demás era circunstancial. El estado de los cadáveres sugería cosas del asesino. Mayla, en especial, fue la más mutilada. La apuñalaron varias veces tras morir, y su cuerpo fue desnudado de la cintura para abajo. Para la fiscalía, esto mostraba el odio personal de Nils hacia ella. El abogado de Nils no pudo explicar la sangre en los zapatos ni el terrible estado de Mayla. Pero sí rebatió magistralmente la idea de que su cliente fuera un criminal calculador. Si la fiscalía tenía razón, entonces Nils cometió un crimen pasional, pero luego arregló la escena de forma meticulosa. Y eso, dijo la defensa, no cuadraba. Además, la fiscalía ignoró la gravedad de las lesiones de Nils esa misma noche: mandíbula rota, fracturas en el cráneo, sin poder hablar y con un ojo cerrado. ¿Podría alguien así haber matado a 3 personas, caminar más de medio kilómetro, deshacerse de los zapatos y luego fingir estar inconsciente? Difícilmente. Al final, el jurado declaró a Nils no culpable. Salió en libertad y regresó a su vida tranquila. Aunque no terminó ahí. Después de 1 año reviviendo la peor tragedia de su vida, demandó al gobierno finlandés por encarcelamiento injustificado. Ganó el caso y recibió cerca de 45.000 euros. La vida de Nils volvió a la normalidad y jamás se volvió a cuestionar su inocencia. Entonces, ¿quién fue el asesino del lago Bodom? Hans Assmann, el buscador de atención que disfrutaba insinuar que sabía más de lo que decía. Carl Gillström, el hombre violento que odiaba a los campistas. Nils Gustafsson, que tal vez cometió un crimen pasional que nunca se pudo probar. ¿O un desconocido que desapareció en Finlandia hace décadas? Curiosamente, a finales de los 60, poco antes de que Carl se quitara la vida, surgió otro sospechoso, Pentti Soininen, quien se ahorcó en prisión. Durante años presumió ante otros presos que él había matado a los chicos de Bodom. Creció cerca del lago, pero la policía nunca lo tomó en serio. En 1960, tenía solo 14 o 15 años, y parecía improbable que pudiera someter a 4 personas, 2 de ellas hombres de 18 años. Aunque culpable de otros delitos, la policía consideró inocente a Soininen de esos asesinatos. Sin embargo, su supuesta confesión deja una idea escalofriante: tal vez el nombre del asesino nunca fue conocido por la policía. Aquel hombre alto y rubio que algunos dicen haber visto junto al lago aquella mañana y que supuestamente aparece en una foto entre los asistentes al funeral en 1960, jamás fue identificado. Quizá el verdadero asesino fue un rostro anónimo entre la multitud. Y el arma homicida, hasta la fecha, jamás ha sido encontrada.
Donde esté, en el fondo del lago, enterrada en la orilla o en otro lado, ni siquiera el sol de medianoche de Finlandia ha logrado iluminarlo.